Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de judías blancas. Ya sabéis que hay que incluir cada vez más legumbres en nuestra alimentación y las voy a preparar en salsa verde. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta un poco especial. Os va a parecer muy similar o muy parecida a la merluza en salsa verde que ya os he enseñado a preparar y que además que sé que os está gustando bastante. Bueno, pues hoy vamos a hacerle una vuelta de tuerca y además, bueno, pues le voy a hacer en versión vegana, porque en España existe una receta muy similar a la que yo os voy a preparar hoy. Es en la zona de Asturias. Ellos suelen preparar las faves, que son unas alubias blancas con almejas, y las preparan con una salsa verde. Yo que voy a hacer hoy, eliminar las almejas y evidentemente para poder hacer el plato vegano eliminar también el caldo de pescado, y voy a utilizar simplemente agua. De esa forma vais a ver que aún así nos va a quedar un plato súper sabroso y además rapidísimo y súper fácil de preparar, como cuando os enseñé el plato de la merluza en salsa verde, que si queréis os la dejo aquí enlazada también para que la podáis ver por si os interesa. Y así, bueno, pues tenéis más variedad también a la hora de preparar legumbres. ¿Cuál es la ventaja de estas recetas que os enseño yo a preparar? Bueno, pues que las vais a preparar rapidísimo, porque os enseño a prepararlas también con las legumbres, en este caso las alubias blancas o judías blancas en conserva. Podéis comprar un bote de esos que vienen de cristal, no los que vienen guisadas, sino los que simplemente vienen cocidas. Limpiáis bien las alubias y las podéis añadir a cualquier guiso o a cualquier preparación que vayáis a preparar. De esa forma nos evitamos el remojo, nos evitamos el tenerlas que cocinar, y si somos pocos en casa, bueno, pues podemos preparar un plato súper rápido y muchísimo más barato que si las tenemos que cocinar, porque cocinarlas lleva mucho tiempo, con lo cual es gasto también de electricidad, y nos va a salir, los botes de legumbres son baratísimos, con lo cual no hay ninguna excusa para preparar este plato. Bueno, al principio del vídeo habréis visto que tengo un montón de cacharritos con muchísimos ingredientes, pero no penséis que por eso la receta va a ser más difícil, sino que es sencillísima, y además, como siempre, os voy a enseñar la versión más rápida y más fácil de poderla preparar. Primero, como es una salsa ajo-aceite, vamos a añadir 4 cucharadas de aceite en lugar de las 2 que os suelo decir que añadáis normalmente. Bueno, pues sí, estamos añadiendo un poquito más de calorías, pero sabéis que además el aceite de oliva es una grasa saludable, con lo cual podemos añadirla tranquilamente en nuestra alimentación. ¿Qué necesitamos también? Bueno, pues dientes de ajo, que es lo que va a dar sabor junto con la cebolla a la salsa verde, y de esa forma, bueno, pues vamos a conseguir que esté del plato delicioso. El ajo y la cebolla sabéis que son 2 ingredientes que se añaden habitualmente en muchísimas recetas, y además, bueno, pues nos proporcionan un montón de sustancias bioactivas y también, sobre todo en el caso de la cebolla, de fibra. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizar la picadora, que es la forma más rápida y más fácil de picar tanto el ajo como la cebolla. Así que primero voy a terminar de pelar los ajos, que siempre se me resisten un poquito, ya lo sabéis si me seguís habitualmente, y después los voy a meter en la picadora, o sea, después no, ya así, enteritos. Y si son muy grandes podéis hacerle un cortecito o 2, que ya sabéis que van a quedar picados perfectamente. Una cebollita no muy grande, porque tampoco necesitamos excesiva cantidad, ya que luego vamos a añadir también las alubias. Y vamos a hacer, ya sabéis que cuando meto en la picadora simplemente tenemos que quitarle la capa exterior. Esta es una cebolla dulce que tiene un sabor más suave que las cebollas amarillas. Ya os he enseñado también las diferencias entre varios tipos de cebollas, y ya sabéis que habitualmente suelo intentar variar las cebollas que yo compro también para enseñaros en los vídeos y para cocinar, para que os vayáis animando a comprar diferentes variedades. Cada una tiene su toquecito especial de sabor, así que si vais variando, pues siempre vais a tener un poquito más de variedad en la cocina. Así que para la picadora solo necesito darle un pequeño corte y listo. Así que con esto ya puedo picar tanto la cebolla como el ajo. Hoy veis que tengo menos cantidad que otras veces, no tengo la picadora tan llena. Ya sabéis que os recomiendo que si tenéis que comprar, si ya tenéis batidora, nada, pero si tenéis que comprar una batidora, buscar una que tenga este tipo de accesorios, pues que os van a facilitar muchísimo todas las operaciones en la cocina. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo. No tengáis miedo por la limpieza, se limpian
facilísimo. En este en concreto que se saca la cuchilla, bueno, se limpia súper bien. Sabéis que podéis verlo si queréis más información también en mi página web, en la sección de mis básicos recomendados. Para picar en la picadora tenemos que picar a pulsos, apretar, soltar, para que no nos quede un puré y que nos quede picadito. Bueno, ya lo tendríamos picadito. Aquí también es un poquito al gusto. Si os gusta encontrar el trocito lo podéis dejar más grande y si no, pues lo dejáis un poco más pequeño. ¿Qué es lo que os decía antes? Bueno, pues que es muy cómodo porque podemos sacar la cuchilla y tanto para limpiar como para rebañar el recipiente, bueno, es comodísimo. Evitamos tener que estar tocando la cuchilla y de esa forma, bueno, pues es mucho más fácil sacar todo el contenido del recipiente, además sin cortarnos. Lo mismo para limpiar, comodísimo. Así que ya sabéis, si queréis visitar mi página web y así podéis echarle un vistacillo a todos los accesorios que lleva esta batidora. Así que encendemos el fuego y empezamos a saltear, porque se tiene que dorar, pero sin coger color, la cebolla con el ajo. Bueno, cuando ya vemos que la cebolla se empieza a poner transparente, un poco amarillita, pero sin que llegue a dorarse, sin que coja color doradito, entonces le vamos a añadir una cucharada sopera de harina. En este caso tengo harina integral y vamos a dejar también que se fría un poquito con el aceite para que no tenga olor a crudo. Vais a fijaros que utilizando harina integral la salsa no queda tan clarita como si utilizamos harina refinada, pero bueno, en este momento pues es la harina que yo tengo en casa y además se recomienda el uso de harinas integrales más que harinas refinadas, así que si poquito a poco os vais acostumbrando, pues genial. También le voy a añadir en este momento 2 cucharadas soperas de perejil, perejil que tengo ya en casa congelado. Aquí tengo un rabito que se me ha escapado, pero bueno, lo podéis congelar vosotros fácilmente en casa también. Ya sabéis que también tengo un vídeo que os lo dejo enlazado por aquí arriba para que podáis ver cómo congelarlo en casa, porque es súper fácil y súper sencillo, y así de esa forma pues tenéis siempre disponible el perejil en casa. También sabéis que el perejil es una buenísima fuente de vitaminas, de minerales, de fibra y además da un sabor delicioso. Voy a utilizar 60 mililitros de vino blanco. Ahora lo añadimos y lo que tenemos que hacer es esperar con la cazuela destapada a que se evapore el alcohol. Así que no tengáis miedo porque estemos añadiendo vino, si vais a darle comer estas alubias también a los niños, porque vamos a esperar a que se evapore totalmente el alcohol del vino. Lo vais a notar porque deja de oler prácticamente a vino y de esa forma, bueno, pues conseguimos el sabor, pero evitamos el consumo del alcohol. Lo dejamos que hierva un poquito hasta que veamos que no huele. Eso sí, siempre destapado, aunque veáis que se os evapora el líquido, no os preocupéis porque luego le vamos a añadir agua. Si pusiéramos la tapa cuando hemos puesto el vino y lo dejamos hervir, lo que vamos a hacer es que ese vapor que lleva el alcohol se va evaporando, la tapa lo va a retener, lo va a volver a echar hacia abajo y no vamos a eliminar el alcohol de esa forma. Así que acordaros siempre de cuando echéis algún tipo de licor o algún tipo de vino o de alcohol, alguna receta que queráis que se evapore todo ese alcohol, la tenéis que dejar siempre destapada. Bueno, aquí ya parece que no huele a vino, así que le voy a añadir el agua. Son 100 mililitros de agua. Voy a añadirle 100 al principio. Es posible que cuando le añadamos las alubias y veamos la textura que nos queda, porque esta salsita verde sabéis que queda gordita, que queda espesa, si creéis que necesitáis un poquito más de agua, le podéis añadir poquito a poquito. No le añadáis de repente un chorretón enorme, porque ya sabéis, esto es igual que los purés, si nos pasamos de agua es muy difícil rectificar. Sin embargo, si nos quedamos cortos, pues siempre podemos ir añadiendo un poquito más sin ningún problema. Bueno, una vez que tenemos la salsa ligada, ya habéis visto cómo va cogiendo textura cremosa y todos los ingredientes están perfectamente ligados, podemos añadir también las alubias, que como os he dicho son alubias cocidas de bote en conserva, lavadas y escurridas, y de esa forma, bueno, evitamos también todos los conservantes que pueda tener el líquido en el que vienen las alubias. ¿Que queréis cocer las alubias en casa? Perfecto, no hay ningún problema, utilizáis alubias cocidas en casa y de hecho incluso podríais hacerlo todo el guiso de una. Hacéis la salsa verde y después hervís las alubias con la salsa y así os van a quedar muy sabrosas. Así que le voy a añadir todas las alubias, que es un bote grande, que es de 800 gramos de alubias o judías blancas,
escurridas. Así que le vamos a dar unas vueltitas para que se vaya impregnando. Y ahora en este último momento yo os recomiendo que probéis la salsa, sobre todo si le habéis añadido algún tipo de caldo de verdura o de pescado, o dependiendo cómo vosotros hayáis preparado la receta. Entonces, si veis que necesitáis sal, se la añadís, si no, no. Yo sí se la voy a añadir porque, como habéis visto, he añadido agua y si no me va a quedar un poco sosa, así que le voy a añadir un cuarto de cucharita de sal y voy a revolver. Y después lo último que tengo que hacer es colocar la tapa y dejar que hierva unos 5 minutos, bueno, que hierva a fuego muy suavecito, porque de esa forma voy a evitar también al colocar la tapa que se evapore y que se me quede demasiado seca. Ya habéis visto que ha quedado una salsa súper cremosa, así que lo único que nos queda es darle ese chup chup, que es lo que va a hacer que esté tan rico el resultado final. Bueno, ya veis cómo nos quedan las alubias cremosas, súper cremosas y deliciosas cuando ya han hervido los 5 minutitos. También dependiendo de la variedad de alubias que hayáis cogido, o de judías blancas, estoy repitiendo todo el tiempo el nombre porque donde yo vivo se llaman alubias, pero sé que en muchísimos sitios les llamáis judías. Probar a ver cómo están, porque dependiendo de la variedad puede ser que necesiten un poquito más de cocción. Así que bueno, si no, para mí el guiso ya lo tengo preparado. Bueno, y así tenemos un plato que es una buenísima fuente de proteínas y además no contienen apenas grasas, más que la grasa que le hemos añadido del aceite, que ya sabéis que es una grasa saludable, y además todas las legumbres, y en este caso las alubias, son muy saciantes porque además son una fuente buenísima de fibra. Bueno, y os preguntaréis a ver por qué he preparado esta versión de las alubias en salsa verde, en versión vegana, como os he dicho al principio. Bueno, pues porque sé que hay muchas personas que llevan una alimentación vegana o que se están iniciando en una alimentación vegetariana vegana, que tienen muchas dudas de cómo incluir más cantidad de proteínas en su alimentación. Bueno, pues habéis visto que en este caso la receta de inspiración ha sido la merluza en salsa verde y sustituido por judías blancas. De esa forma estamos utilizando las judías como fuente de proteínas. Las legumbres, bueno, cada legumbre tiene un porcentaje específico de proteínas, pero en este caso, bueno, vamos a acercarnos alrededor del 20%. Además son de buena digestibilidad, no son completas, pero no os preocupéis porque estoy segura de que vais a untar la salsa con un poquito de pan, con lo cual tendríais ya la proteína completa. El cereal complementa siempre la proteína de las legumbres y viceversa, vamos, las legumbres, las proteínas de los cereales, por eso hacen tan buena combinación. Así que espero que vayáis poniendo en práctica todas las recetas que os voy enseñando, y si no seguís una alimentación vegana, bueno, pues lo mismo que os he dicho antes, que podéis añadirle almejas, que ya sé que son un poquito caras, pues también lo podéis hacer con mejillones y os va a quedar un plato también delicioso. Así que ya veis, tenéis un montón de opciones para preparar estas judías blancas en salsa verde. Así que espero, como siempre, likes en el vídeo, que estéis ya suscritos en el canal, y si no, ir pinchando ahora mismo el botoncito de suscribirse, y así no os perdéis ninguna de las recetas. Sabéis que más que recetas, yo lo que pretendo es que aprendáis a llevar una alimentación saludable. Evidentemente para ello hace falta la ayuda de recetas fáciles y rápidas de preparar. Así que espero seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos.